Segunda de Pedro 1:6. Y vamos a abordar el tema de la piedad. No sé cuántos de ustedes tengan el conocimiento de qué significa piedad. La palabra es eusebia. Y la palabra piedad, eusebia, significa devoción, temor, reverencia y respeto a Dios. Eso es piedad. Un respeto a Dios ante la majestad y grandeza de Dios, con una conciencia de un profundo respeto. La piedad nos ayuda a nosotros a colocar nuestro caminar en el lugar correcto, sin importar las circunstancias que estemos viviendo. La piedad es una actitud que cada cristiano debe de tener para con Dios. La piedad nos inclina hacia el temor de Dios y nos habla de un respeto profundo en las cosas de Dios. Casi siempre enfrentamos adversidades, enfrentamos luchas y dificultades, pero un cristiano que vive una vida piadosa tiene una profunda reverencia por Dios, porque por encima de las circunstancias que le toca vivir, él considera a Dios que Él tiene control de las cosas. Vamos a ver el ejemplo de un hombre piadoso y cómo reaccionó frente a la adversidad. Job capítulo 1, versículo 13. Cuando nosotros los seres humanos vivimos momentos difíciles de adversidad y lucha, muchas veces pensamos, ¿será que Dios tiene control de nuestras vidas? Creo que todos en este lugar hemos leído el libro de Job. Tiene una profunda enseñanza. Creo que nos deja un gran ejemplo de cómo enfrentó la adversidad una persona. Job 1:13. Y vamos a ver qué le pasó a Job. Todos conocemos la historia. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Un día como otro, un día como cualquiera, porque así son las cosas. Cuando menos nos lo imaginamos, en el momento menos indicado, llegan ciertos acontecimientos a nuestra vida. Y fue el caso de Job. Un día, dice el versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron a los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Imagínese este día de Job en su vida. Él está en un momento tranquilo, inicia tranquila la vida, y de repente llega alguien y le dice: ¿sabes qué? Tu patrimonio se acabó. Tu inversión, tu negocio que tenías, vino alguien, lo destruyó, y vengo a darte una noticia que no te agrada. Pero ¿qué crees? Ya no tienes lo que antes tenías. 16. Y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y a Job le estaba lloviendo sobre mojado, porque apenas terminaba de darle una mala noticia y le llega otra. Y nos habla de un momento difícil, cuando aquello que has construido en toda tu vida, de repente lo perdiste por alguna razón. 17, todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y si vamos a regresar al versículo 13, todo esto aconteció un día como cualquiera. Llegó la adversidad y llegó todo. Te llegaron todas las adversidades cuando menos te lo imaginaste. 18.
Entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre las jóvenes. ¿Y qué les pasó? Y murieron. Imagínense esta escena. El hombre Job, un hombre temeroso de Dios, un hombre con un conocimiento de Dios, comienza a experimentar un momento de adversidad y de lucha, y comienzan a llegarle las malas noticias. ¿Qué haría usted, papá? ¿Qué haría usted, mamá, que de repente alguien tocara la puerta de su casa y le dijera: su hijo tuvo un accidente y ha muerto? ¿Está logrando imaginar esa escena? ¿Cómo respondería una noticia de esa magnitud? Se puede imaginar que de repente en algún momento llegue a su vida esa prueba difícil. Yo creo que aquí nadie está preparado para eso, ¿verdad que no? Nadie. Porque si algo queremos por encima de las cosas materiales, son a nuestros hijos. Damos nuestra vida por ellos, ¿cierto? Pero tenemos un momento difícil que llega a la vida de Job como cualquier otro día. Y dice el versículo 19: y solamente escapé yo para darle la noticia. Versículo 20: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Este versículo 20 nos habla de que las noticias que le llegaron a Job realmente lo golpearon. Lo que Job en ese momento estaba viviendo, dice el versículo 20, que se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, era señal de tristeza, de dolor, de no saber qué hacer frente a lo que estás viviendo. Y puede ser que el próximo año llegue a tu vida algo parecido. No lo sabemos. Pero dice la palabra de Dios que Job, además de rasgar su manto y rasurar su cabeza, se postró en tierra y adoró. Esa palabra adorar nos habla de un ejemplo de una persona que reaccionó piadosamente. Job mostró una actitud de reverencia hacia Dios, porque era un momento difícil y de gran tribulación, pero cuando Job arrodilló su vida delante de Dios, él reconoció que Dios tenía control de la circunstancia. Porque ¿cuántos saben que Dios tiene control de las cosas? Dios tiene control, aún de aquello que no nos gusta y nos aflige y nos duele. Pero vemos a un hombre piadoso, el cual reconoce que Dios tiene control de su vida. Job estaba llorando, estaba sufriendo en ese momento, pero él reaccionó con una manera de reverencia hacia Dios. Y esto es un gran ejemplo para nosotros. Todo cristiano debe de considerar y reconocer a Dios que Él tiene control de las cosas en los momentos difíciles. Versículo 21. Vamos a ver cómo se conduce un hombre piadoso. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. ¿Qué dice, hermanos? Y este pasaje nos habla de Job, un hombre de fe, con sabiduría y conocimiento de Dios, que reaccionó de una manera piadosa. Ya dijimos que la palabra piedad significa ¿qué? Respeto y reverencia a la majestad de Dios. Hay personas que cuando les viene a su vida luchas y pruebas, reniegan y se molestan. Ahora, Job, cuando él recibe la noticia, también estaba con él su esposa. Capítulo 2, allá da lentito porque no se corta el pasaje. Capítulo 2 de Job, versículo 9. Job, cuando recibe la noticia, la recibe juntamente con su esposa. Pero déjeme decirle que en la vida, aunque vivimos juntos, cada quien vive su experiencia de manera distinta. Vamos a ver cómo reaccionó la esposa de Job. Entonces le dijo su mujer:
Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y ¿qué? Y vemos a una mujer contraria a Job. Lo contrario de la piedad es ¿qué? Impiedad. Si piedad nos habla de respeto y reverencia, la piedad es lo contrario. No hay respeto, no hay reverencia, hay molestia y enojo. Y encontramos a una mujer que no solamente fue en contra de Dios piadosa, una mujer que no tuvo piedad, sino que además mostró que tenía un mal corazón para con su esposo. Porque al final del texto 9 le dice que muérete. Y esto nos habla que en la vida de pareja, frente a una circunstancia, podemos enfrentarla con diferentes condiciones. Yo no sé cómo en el hogar ustedes se enfrentan las cosas. Pero esta mujer nos habla de una mujer la cual no tuvo respeto por su esposo porque le dijo muérete. Versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y Job dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto, ¿qué dice, hermanos? No pecó con sus labios. Lo que Job nos está hablando, hermanos, es de un momento difícil y adverso. Pero cuando consideramos una vida de reverencia y temor a Dios, por encima de las cosas debemos de considerar la voluntad de Dios, como Santiago decía, si Dios quiere. Si Dios quiere, el próximo año llegaremos al final del 2018 y estaremos con nuestros hijos y con la familia que amamos. Pero también si Dios quiere, no llegarán. Pero como Job dijo, Dios dio y Dios quitó. ¿Qué significa eso, hermanos? Que si Dios te dio la bendición de tener una familia, disfrútala. Si tienes unos hijos, trata de convivir con ellos, porque no sabes cuánto tiempo los tendrás. Tienes que valorar el tiempo con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. A veces peleamos más, nos enojamos por lo que no tenemos. Y lo que olvidamos es que en cualquier momento, en el menos pensado, puede llegar a tu vida el momento difícil. Y cuando quieras tener lo que nunca valoraste, vas a llorar. Porque lo que le estaba pasando a Job era terrible. No solamente perdió su patrimonio de vida, perdió su familia. Pero aún así, dice el texto, ¿qué acaso vamos a recibir el bien y el mal no lo recibiremos? Nos habla de un momento importante. Por eso Romanos dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan ¿para qué? Para bien. Aún aquellas adversas y difíciles. La pregunta que surge después de leer este pasaje es: ¿cómo reaccionas tú frente a la adversidad? ¿Cómo reaccionas cuando no te alcanza el dinero? ¿Cómo reaccionas cuando no tienes salud? ¿Tenemos ese balance, ese equilibrio? Vamos a ver otro ejemplo. Hechos 16:22. Otro ejemplo de personas piadosas. Hechos capítulo 16, versículo 22. Lo que Dios está haciendo en este momento con la iglesia en este lugar es preparándonos para lo que vendrá. Mi oración como pastor es que la iglesia, y no hablo del edificio, hablo de usted como persona, que si Dios nos concede llegar al siguiente año, cuando venga la prueba y la lucha, puedas mantener el temple, el carácter, y tener ese balance de que Dios nos ha dado las cosas buenas y las malas para crecer en el Señor. Pablo y Silas, hombres que sirvieron a Dios, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles. ¿Qué dice, hermanos? Con vara. Pablo y Silas, por causa del evangelio, fueron y dieron testimonio de una vida de comunión con Dios. Pero por esa causa
les tocó vivir una adversidad, según el versículo 22 y 23. Después de haberlos azotado, ¿cuánto? Mucho. Y nos habla de que no les estaban dando cualquier cosa, eran varazos. Y en aquel tiempo era la vara de bambú. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo. ¿Qué dice? Es decir, no solamente los golpearon, sino que los metieron presos y luego a la cárcel más degradante. Y nos habla de un momento de adversidad difícil. Quizás en el caso de usted no van a ser varas, pero pueden ser vituperios, pueden ser chismes. Puede ser que la gente te critique o te juzgue por seguir a Cristo. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien habla en contra nuestra, con molestia, con enojo? Vamos a ver qué pasó con estas personas. Concluye el 24, y les aseguró los pies en el cepo, es decir, les pusieron cadenas. Cuando las personas enfrentan tribulaciones difíciles, casi siempre van a reaccionar de dos maneras. Número uno, con queja y amargura hacia Dios, culpándolo por lo mal que están pasando. Hay gente así, que cuando les va mal se quejan, se amargan y casi siempre le echan la culpa a Dios. La segunda manera, cuando enfrentamos las tribulaciones, es enfrentar siempre respetando a Dios, con devoción, como lo hizo Job en su momento. Versículo 25, pero a medianoche orando. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Orando. Y uno se pregunta, ¿y qué estaba viviendo Pablo y Silas? Los acababan de golpear, pero ellos, ¿saben qué? Lejos de amargarse y quejarse, se pusieron a orar. Orando, Pablo y Silas, cantando himnos a Dios. Y los presos, ¿qué dice, hermanos? ¿Sabe que cuando tenemos pruebas y luchas la gente nos ve? La gente nos ve cuando los cristianos pasamos dificultades y solamente están viendo cómo reaccionamos frente a la adversidad. Y sabe que puede ser un momento para que esa gente que es tu vecino, que es tu amigo, pueda conocer al Cristo que usted y yo conocemos, el cual nos sostiene en todo momento. Lo que Dios quiere es despertar esta noche en nuestras vidas, que seguramente el próximo año vamos a enfrentar adversidad, pero la gente va a mirarnos. Y Dios quiere que reaccionemos con una vida de respeto y devoción. No dejes de buscar a Dios cuando te vaya mal. Si vienen momentos difíciles, no dejes de orar. Lee la Biblia. Reúna a tu familia, por muy duro que sea el momento. No dejemos de buscar a Dios, iglesia. Porque casi siempre cuando vienen los malos momentos, dejamos de buscar las cosas de Dios. Dice que la gente oía. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la casa se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no tengas ningún mal, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser qué? Salvo. Sí logra ver cómo en un momento de adversidad fue un momento para dar testimonio, y el testimonio se tradujo en un momento para que alguien llegara a Cristo. Todo eso es resultado de una vida de piedad. Yo le he compartido siempre a la iglesia: la mejor campaña de evangelismo aquí en Timilpan será el testimonio de cómo vivimos y cómo reaccionamos frente a las adversidades. Si Pablo y Silas no hubieran reaccionado como reaccionaron, este carcelero jamás se hubiera convertido.
Jamás. Algo vio en Pablo y Silas. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Una vida de piedad se traduce en salvación para aquellos que nos ven. Primera de Timoteo 4:6. Dios quiere que la iglesia en este lugar nos encaminemos el próximo año con una vida de devoción, de comunión con nuestro Dios por encima de la adversidad que vendrá. Pablo le escribe a Timoteo capítulo 4 versículo 6 en la primera carta: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Y luego, ¿qué le dice? Ejercítate para la piedad. Iglesia, necesitamos ejercitarnos en la piedad. Las pruebas serán el medio para crecer y madurar. No hay otra manera. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Cada vez que tenemos una adversidad, es un buen momento para enseñar a nuestros hijos cómo enfrentarla en Cristo Jesús. Si te quejas, tu hijo te va a imitar. Si reniegas, tu hijo te va a imitar. Cada momento de adversidad será un buen momento para enseñar a nuestros hijos cómo confiar en un Dios vivo. Pablo le dice a Timoteo: tienes que ejercitarte para la piedad. Nos habla de un ejercitarse, de una comunión, y eso nos habla que será a través de pruebas y adversidades, hermanos. La Biblia nos llama a nosotros a considerar a Dios que tiene control de todas las cosas. Todas las cosas. Mateo 6:33. Acompáñenme. La Biblia nos enseña esta tarde, noche a nosotros a vivir una vida piadosa y a enfrentar momentos difíciles, reconociendo de que Dios siempre tiene control de las cosas. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán, ¿qué dice? Añadidas. Iglesia, busquemos a Dios. Este año que viene, busquemos a Dios. Que tengamos como buen propósito este año ser cristianos constantes. No solamente en asistir al templo, no, de leer la Biblia en casa, de tomar tiempo con tus hijos. Porque lo único que podemos dejarle a nuestros hijos, que les ayudará el día que Dios nos llame de esta tierra a su presencia, es dejarles una enseñanza que caminen con un Dios vivo y con un Cristo que reina para siempre. Tú quieres dejarle algo realmente con valor a tus hijos, enséñales a caminar con Cristo en esta tierra, por encima de las cosas materiales, que no son malas, pero lo que nos deja paz y tranquilidad es Cristo Jesús. Así que dice el 34: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día, ¿qué dice, hermanos? Aprendamos a disfrutar hoy. Si mañana Dios nos lo concede en su voluntad, vamos a caminar. No estemos preocupados. Aunque el mundo, las noticias nos bombardean y nos dicen que habrá muchos cambios, que quizás mañana nos vamos a despertar y llega a subir la gasolina, qué sé yo. Pero ¿sabes qué? Dios ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo con cada uno de nosotros, hermanos. Confiemos en Él. Vamos a concluir. Segunda de Pedro 2:7. Segunda de Pedro 2:7. Hay una promesa para aquellos cristianos y cristianas que viven una vida piadosa, con devoción y con reverencia para nuestro Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa
viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a quiénes? Es una promesa. Dios sabe librar, ahí la palabra tentación también es prueba. Sabe librar el Señor de tentación o de prueba solamente aquellos que son ¿qué? Piadosos, que reconocen que en la adversidad Dios tiene control de las cosas, que lejos de quejarse, Señor, si vino esta mi vida, dame la fuerza para poder soportarlo. Si estoy viviendo esto es porque tú quieres que yo crezca, muéstrame. Lo único que te pido, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que no me dejes en la prueba. Dice el texto, y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Iglesia del Señor, les animo a mantener una vida piadosa este año que vendrá. Y no perdamos de vista que por muy grande que sea la dificultad que nos toque enfrentar, Dios tiene control de las cosas. Y si Dios tiene control, podemos descansar que Él nos guardará y nos sostendrá por muy grande que sea la adversidad. Sostuvo a Job, sostuvo a Pablo, sostuvo a Silas, y ¿sabe qué? Nos sostendrá también a nosotros. Que Dios nos ayude. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra.